El momento en que supe que algo andaba mal no fue cuando me cortaron el acceso. Ni siquiera fue cuando desaparecieron mis emojis de Slack. Era el silencio, no la ausencia de ruido, el silencio. Me refiero a ese tipo de persona que te sigue, se sienta a tu lado en el tren y te mira fijamente mientras intentas no desmoronarte. El tipo de silencio que escuchas cuando tu tarjeta llave aún funciona, pero nadie te mira a los ojos. Yo estaba 3 pisos por encima de mi nivel salarial, sentado en un frío banco de acero afuera de la sala de servidores, sosteniendo una computadora portátil proporcionada por la empresa con mi nombre medio tachado del código de barras. Fue entonces cuando los vi. 3 ejecutivos, un desarrollador junior con manos temblorosas, mi junior caminando junto a mí como si hubiera muerto y hubieran llegado tarde a mi funeral. Simplemente copia su arquitectura. Ya está ahí, no necesitamos reconstruir. Simplemente enmascare las etiquetas. Cambie el nombre del repositorio antes del lanzamiento, dijo el hombre que una vez me llamó la joya de la corona del equipo de producto. Él no me vio. O tal vez lo hizo y simplemente pensó que ya había pasado el punto de combustión. Creyeron que podrían acabar conmigo como con una versión antigua de Java. Pero esto es lo que olvidaron. Construí el motor Godem. Y no me refiero a codificar un módulo o liderar un sprint. Quiero decir que yo hice que esta cosa existiera. El algoritmo que me propusieron en South by Southwest y que estaba escrito en los márgenes de mis papeles de divorcio. La lógica del árbol de decisiones que hizo que los VCs se pusieran furiosos. Lo redacté la noche en que murió mi madre, entre preparar su testamento y borrar los mensajes de voz del hospicio. No heredaron el código. Heredaron el fantasma. Y no tenían idea de cuánto tiempo los perseguiría. Cuando comencé a escribir el guión principal hace 2 años y medio, enterré una semilla en él. Una bomba de tiempo realmente oculta en lo profundo de una función de verificación de licencia disfrazada de un controlador de errores obsoleto. A primera vista parecía uno de esos antiguos bloques de código que nadie se atreve a tocar porque simplemente funciona. Funcionó hasta la medianoche del día del lanzamiento, pero aún no lo sabían. En ese momento, estaban demasiado ocupados imprimiendo carteles, preparando entrevistas, programando artículos de Forbes sobre eficiencia de vanguardia a través de la salida de personas. Sus palabras, mi bandeja de entrada ya estaba vacía, pero no antes de que me reenviara algunas cosas a mí mismo. Una presentación de diapositivas aquí, una exportación de Slack allí. Lo más importante es que se pone en marcha un sistema de invitaciones de calendario. 12 de la noche est. Esa misma noche, me serví una copa de vino, me senté en mi balcón y observé la ciudad parpadear como si me debiera algo. Y entonces mi teléfono vibró, número bloqueado, sin buzón de voz, solo un mensaje de texto. No está arrancando, te necesitamos. Lo dejé reposar, lo miré respirar, lo miré sudar, porque eso era solo el comienzo. No respondí, ni al primer texto ni al segundo. Con un correo electrónico desesperado de Evan, vicepresidente de producto, alérgico a la humildad, conocido por presionar accidentalmente responder a todos. A las 12:11 de la noche, mi teléfono se iluminó nuevamente. Esta vez, fue una captura de pantalla, un banner rojo en su interfaz. Licencia expirada. Contacte al propietario para renovar. Sin detalles, no hay forma de evitarlo. Solo una pared silenciosa e inamovible con mis huellas por todas partes. Bebí un sorbo de vino y dejé que la amargura se mezclara con el Cabernet. Pero me habían dejado fuera. Corté el oxígeno, el pateador. Ni siquiera se trataba de venganza. Al principio no. Dejé el código así por costumbre. Los años de ser el único adulto en una habitación llena de niños pequeños con sudaderas con capucha me enseñaron una cosa. Nunca regales tus juguetes sin candado. Especialmente cuando los que juegan con ellos siguen olvidando quién les enseñó a leer. Pero esto no era solo un juguete. Este era el motor de su producto, su titular, su danza de seducción hacia los inversores. Sin ella, la plataforma era un bonito caparazón que no podía responder ni una sola consulta. Sin IA, sin lógica, solo puntos finales vacíos y promesas incumplidas. A la 1 de la madrugada, recibí un mensaje de Harper. Solía ser un amigo.
Una vez lloré en mi hombro después de una demostración fallida, luego voté para reestructurar mi rol porque escalar exigía sacrificio. Su mensaje fue breve. Por favor, no puedes hacer esto. No respondí, pero hice una captura de pantalla para el archivo porque no se trataba simplemente de ver cómo se hundía el barco. Se trataba de documentar cada mano que perforaba los agujeros. Por la mañana, ya estaban en plena campaña. Twitter estaba repleto de actividad. Los primeros usuarios se preguntaban por qué los conocimientos generados por IA aparecían pantallas de carga congeladas. Un chico publicó un vídeo golpeando furiosamente la aplicación con el título "El lanzamiento más grande de 2025". Parece más una charla de un fax. La publicación alcanzó las 300.000 vistas antes de terminar mi segunda taza de café. Sabía lo que vendría después. Investigan el código, con dedos temblorosos, con la esperanza de encontrar el interruptor. Pero lo que pasa con el sabotaje elegante es que nunca parece un sabotaje. Parecía un fantasma en la máquina, como un error tipográfico de alguien que ya no está, como un susurro en un pasillo vacío, y no tenía ni idea de dónde mirar. A las 8:47 de la mañana, Evan volvió a llamar, esta vez desbloqueado. Lo dejé sonar y otro de su director técnico interino, Sanjay, quien una vez me dijo que debería sonreír más en las reuniones. Sonreí entonces. La última llamada vino de su abogado. No es una amenaza, solo una suave súplica de cooperación. Respondí, finalmente, con una nota de voz, la licencia era personal. La usaste para obtener ganancias comerciales sin contrato. La expiración estaba claramente descrita en el encabezado del código, sección 4.2. Confío en que hayas respaldado todo correctamente. Buena suerte. No esperaba silencio después de eso. Esperaba furia, pero lo que obtuve fue peor. A las 9:13 de la mañana, hicieron lo impensable. Enviaron una corrección urgente a producción. A ciegas, con prisas, y al hacerlo, lo activaron todo. La corrección urgente se lanzó a las 9:14 de la mañana. A las 9:16, todo el sistema colapsó. Lo estaba viendo todo desde mi cocina, medio vestido, comiendo mantequilla de cacahuete con una cuchara como una viuda de guerra con asientos en primera fila para la explosión. El panel de control de la plataforma, que un pobre becario había hecho público hace 2 meses por transparencia, comenzó a mostrar errores más rápido de lo que Reddit podía hacer memes. Error 53. Servicio no disponible. Error 5002. Puerta de enlace defectuosa. Error 451. No disponible para razones legales. Ese último no fui yo. Ese fue su proveedor de API, que retiró el acceso cuando los tokens se activaron con mi Webhook autoterminante. C. Cuando lanzaron su corrección urgente, evitaron el entorno de pruebas y se lanzaron directamente, ignorando la verificación en 2 factores, los registros de dependencia y, lo más importante, a mí. Enterrada en mi paquete original había una línea que marcaba cada intento de llamada después del vencimiento y lo registraba. Todos y cada uno. Vi el contador subir como palomitas en un microondas. 124.267.942 llamadas fallidas por segundo. Habían gastado $22 millones en ese lanzamiento. 6 cifras en marca, 7 en prensa, y ni siquiera pudieron pasar de la pantalla de inicio de sesión. A las 10:03 de la mañana, Forbes retiró el artículo. A las 10:18, los inversores comenzaron a husmear en LinkedIn, enviando mensajes a exempleados, buscando a alguien a quien culpar. A las 10:37, Harper volvió a llamar. Esta vez, no estaba suplicando. Estaba temblando. Vivian, intentan culparme de esto. El departamento legal dice que aprobé el despliegue. Creen que lo sabía. Me quedé callada ante su espiral. ¿Sabes? No lo sabía, ¿verdad? Diles. Por favor, diles que no tuve nada que ver con esto. Finalmente hablé. ¿Sabías que me estaban echando antes de la llamada del tercer trimestre? Una pausa. Luego, en silencio, tuve que votar, Vivian. Asentí como si pudiera verme. ¿Votaste? Yo también. Clic.
A la hora del almuerzo, se filtraron 2 correos electrónicos internos. Uno del director ejecutivo alegando sabotaje externo. Otro del departamento legal diciendo que estaban explorando todas las opciones contra el ex personal. Mi bandeja de entrada se llenó de reporteros que intentaban olfatear sangre. Pero no estaba hablando. Todavía no. En cambio, subí algo. Una confirmación pública de Hit con marca de tiempo y versionada, clara como el día, titulada Términos de licencia originales 2.0. Incluía todas las cláusulas, todas las advertencias, todos los avisos de vencimiento que envié, todos los mensajes de Slack que ignoraron y una nota al final. Si estás leyendo esto, es porque olvidaron quién creó el fundación. No la quemé. Solo apagué las luces. La publicación llegó a las noticias a las 2 de la tarde. A las 2:30 de la tarde, un consultor de DevOps se transmitió en vivo leyéndola mientras se reía tanto que lloraba. A las 3, su aplicación fue eliminada de 2 plataformas. Pero la verdadera implosión no comenzó hasta la asamblea pública porque alguien, no sé quién, lo juro, filtró la grabación. Esa en la que Evan, nuestro valiente vicepresidente, decía que Vivian era genial, pero seamos honestos, el código es reemplazable. La gente no. Ay, Evan. Ay, cariño. Internet tenía ideas. A las 3:42 de la tarde, la cita de Evan era tendencia en TikTok. Una adolescente de Minnesota la grabó con playback mientras prendía fuego a su tostadora. Subtitúlenme después de reemplazar a mi ex por una roomba. El clip tuvo 1.2 millones de visitas en menos de una hora. Y Evan, el pobre Evan, intentó pasar a la ofensiva, tuiteó algo como, la innovación siempre desafía las viejas normas. Nuestro equipo está respondiendo con rapidez. El problema era que su versión de rápidamente se parecía mucho a culpar y a acuerdos de confidencialidad rotos. A las 4:09, un ex ingeniero republicó mi confirmación de Hit con su propio texto. Les dijimos que Vivian era la plataforma. Para entonces, ya había apagado el teléfono. No estaba pendiente de la influencia ni del caos. Estaba en medio de una reunión, una entrevista de trabajo. Verán, recibí un mensaje esa misma mañana. No de Harper, ni de Evan, ni siquiera del departamento legal. De un tipo llamado Julian Tran, director de tecnología de una empresa rival. Una importante, de esas con cafeteras inteligentes y salas de conferencias con nombres de constelaciones. Había escrito, leímos tu confirmación. Eso fue elegante. Nos gustaría hablar, así que hablé a distancia desde mi sala de estar, con pantalones de chándal y una vieja sudadera con capucha de conferencias. No preguntó por el sabotaje. Preguntó cómo construí la arquitectura, por qué estructuré la lógica de esa manera, porque había ocultado la caducidad de una licencia en un paquete aparentemente inofensivo. Le dije la verdad porque algún día alguien intentaría quitármelo y necesitaba asegurarme de que, incluso si lo hacían, nunca entenderían cómo funcionaba. Julian sonrió. Ese es el tipo de paranoia en el que confío. Me ofreció el triple de mi último salario, la propiedad, autonomía total, un equipo del que ni siquiera había terminado mi té. Mientras tanto, en el imperio ahora en ruinas, las cosas se ponían más sangrientas. Harper fue escoltado fuera. Evan borró su perfil de LinkedIn. Su equipo de relaciones públicas intentó alegar que un script malicioso corrompió el entorno de implementación, pero Reddit no lo aceptó. Un usuario encontró una captura de repositorio de hace 6 meses que todavía tenía mi nombre en todas las confirmaciones. Otro descubrió una diapositiva de PowerPoint de una presentación filtrada a inversores donde Evan literalmente usó un diagrama que dibujé en una pizarra hace 2 años, con mi letra aún visible en la esquina. No solo habían reutilizado mi código, habían construido toda una mitología a su alrededor. Y cuando los dioses caen, caen con fuerza. A las 5:30 de la tarde, 2 miembros de la junta directiva habían renunciado a perseguir otros intereses. La calificación de su aplicación bajó de 4.7 a 1.3. Ahí fue cuando apareció la verdadera sorpresa. Uno de sus ingenieros, un novato con placa verde, probablemente todavía olía a donuts de orientación. Publicó una captura de pantalla.
Mostraba un comentario que había dejado en el código base del backend hacía más de un año, oculto en un bloque que nunca habían leído. Decía: si estás mirando aquí, significa que te perdiste las advertencias. Te saltaste los documentos, confiaste en atajos y ahora te quedaste sin tiempo. Se volvió viral. Camisetas, memes, una taza con mi nombre en arenas de cómic. Lo llamé el Papá Noel. Y aún no había empezado mi venganza. Cuando anocheció, su sede parecía una recreación de El Señor de las Moscas de una empresa tecnológica. Bloquearon la oficina y congelaron los correos electrónicos internos. Legal emitió una directiva de emergencia prohibiendo a cualquier persona discutir el incidente por escrito. Y alguien, probablemente uno de los PM más masochistas, intentó reiniciar una instancia de respaldo usando una compilación antigua que dejé obsoleta hace 18 meses. Todo cobró vida durante 42 segundos. Luego se bloqueó automáticamente porque esa compilación era la versión que usé para probar la tolerancia a la carga recursiva. El que desencadenó un bucle infinito cuando no pudo encontrar las credenciales correctas. No tenían las credenciales. Nunca lo hice. Y cuando el bucle alcanzó las 40.000 llamadas en menos de un minuto, AWS restringió su backend como si les debiera alquiler. Su circuito intentó actuar como si fuera un ataque DDoS. Me reí tanto que dejé caer mi copa de vino. Mientras tanto, los buitres de la industria habían comenzado a rondar. Los analistas de productos en YouTube estaban analizando mi cláusula de licencia como si se tratara de la película Golden Zapruder. Un tipo con gafas y un micrófono de neón lo resumió mejor. La trataron como si fuera un detalle. Ella construyó el esqueleto y luego tiró de la columna. Nada de eso fue el verdadero golpe. Esto ocurrió a las 6:22 de la tarde. Recibí un mensaje de ella. Tara, mi antigua pasante, a quien asesoré, por quien me quedé hasta tarde, a quien asesoré durante rupturas y malas revisiones de código y quien me reemplazó. Ella envió una nota de voz. Su voz temblaba como si los cables se estuvieran deshilachando bajo tensión. Vivian, no lo sabía. Me dijeron que era tuyo, pero Dios, pensé que lo habías aprobado. Solo dijeron que seguiste adelante. Por favor, están entrando en pánico. Todo el mundo me echa la culpa. ¿Podrías ayudarme a encontrar el interruptor de seguridad? Me senté en silencio. La palabra ayuda suena diferente viniendo de alguien que tomó tu escritorio, tus marcadores de pizarra y tu espacio de calendario sin pestañear. Pero entonces algo en su voz se quebró. Te admiré. Pensé que si hacía bien el trabajo ganaría lo que había construido. Pero yo no lo construí. Simplemente usé tu piel y esperé que nadie me mirara demasiado de cerca. Esa línea. Fue entonces cuando supe que finalmente lo había entendido. No me había reemplazado. Pusieron una máscara en una silla vacía y rezaron para que no hablara. Así que le envié una cosa. Un PDF. No el código, no la solución, solo una captura de pantalla del documento de incorporación original que escribí hace 2 años. Resaltado en rojo para revertir el bloqueo de la licencia. Hay que entender por qué fue colocado. Ni solo cómo, ni explicación, ni seguimiento. Ella lo leyó. Vi cómo la burbuja de escritura parpadeaba y desaparecía. A las 7:03, la plataforma fue desconectada definitivamente. Y así, todo lo que intentaron construir sobre la tumba de mi silencio se derrumbó. Pero no había terminado. Ni siquiera de cerca, porque no me habían robado mi trabajo. Me habían robado mi nombre, mi narrativa, mi legado y estaba a punto de recuperarlo todo. A la mañana siguiente, en la puerta de su oficina había un cartel de Henderson pegado. Dificultades técnicas. Por favor, utilice la entrada lateral. Tormenta de fuego en el interior. Ceremonia de despido sacrificial en curso. Comencé mi día en un pequeño café a 3 cuadras de su edificio. No por mezquindad. Bueno, no solo eso, sino porque tenía una reunión programada con alguien con quien realmente no querían que hablara, el inversor, el que lideró su última ronda de $15 millones. Su nombre era Byron. Los gemelos de guerra tenían la forma del logotipo de Bitcoin y la mirada permanente de un hombre a quien le han extirpado la paciencia quirúrgicamente. Bebía un espresso como si lo ofendiera. Cuéntamelo, dijo. Ni el saludo, ni el desorden, el porqué. Dejé mi taza, me incliné. Tomaron todo lo que construí y le cambiaron el nombre, la marca, lo monetizaron,
Me despidieron antes del lanzamiento para evitar pagar mi cláusula, y lo peor de todo, pensaron que no me daría cuenta. Byron no parpadeó. ¿Y la licencia falla? Eso fue intencional. Arqueé una ceja. Eso era un seguro. El fracaso fue su negligencia. Él asintió una vez y le extendió su teléfono. ¿Puedes mostrarme la arquitectura? ¿Qué cambiaron? ¿Qué rompieron? Ya tenía una demostración privada lista. En 5 minutos, le expliqué el código bifurcado, la parte que habían cosido como Frankenstein con cinta adhesiva y bravuconería. Cuando terminé, él estaba mirando por la ventana. Los llevé a la mesa con IBM. Faltaban 2 semanas para el cierre, murmuró. Ahora los periodistas me preguntan si financio fraudes. Dejé que el silencio reposara. Déjalo cocer a fuego lento. Entonces dejé caer el fósforo. Estoy construyendo algo mejor desde cero. Mi propio nombre en él, pleno cumplimiento. ¿Quieres entrar antes de que esta historia llegue a TechRuns? Me miró como un hombre que ve la escotilla de escape de un barco que se hunde. ¿Cuál es tu pregunta? Billete convertible de 5 millones. Sin intromisiones. Y yo elijo mi equipo. Él se quedó mirando y luego asintió lentamente. Tienes hasta el lunes. Redactar la hoja de términos. Cuando salí de la cafetería, el sitio de la empresa mostraba una página de error de alojamiento predeterminada. Pantalla blanca. Times New Roman. Solo una línea. Regresaremos pronto. No lo harían. Pasé por delante de su edificio de camino a casa. Observé cómo un desarrollador junior sacaba un cactus y una caja llena de bocadillos robados, una metáfora rota en movimiento. A las 1:44, Evan publicó una despedida en LinkedIn, llena de palabras de moda y pullas veladas. Aunque este capítulo se cierra, estoy orgulloso de lo que construimos juntos. La sección de comentarios era una zona de guerra. A las 2:30, el correo electrónico de Harper llegó a la red. Con efecto inmediato, ya no estoy en la empresa. A las 3 de la tarde, recibí un mensaje de texto de Tara. Solo una sola frase. Ojalá hubiera hecho más preguntas. Me quedé mirándola, no respondí, porque la verdad, no era la única. Todos deberían haber hecho más preguntas, especialmente la que más importaba. ¿Quién es dueño de la historia cuando el código se agota? Llegó como el día del juicio con un traje de poder a las 9 de la mañana. Estaba sentado en una elegante oficina del centro que olía a ambición y eucalipto. El equipo legal de Byron actuó rápido, más rápido de lo que esperaba. Se redactó el pliego de condiciones, se revisó y se firmó. Se transfirieron $5 millones en financiación inicial antes del almuerzo. Ni siquiera era una cuestión de dinero. Se trataba del silencio que siguió. El tipo de silencio, no vacío, respetuoso. Nadie me dijo que sonriera. Nadie me preguntó si estaba seguro de querer dirigir la tecnología. Nadie me sugirió contratar a alguien que me ayudara a comunicar mis ideas con mayor claridad. Simplemente me preguntaron qué necesitaba para construir mi visión. Y les dije, un nuevo motor de inteligencia artificial, transparente, ético, propiedad de las personas que lo construyen. No se permiten situaciones de rehenes de IP de caja negra. No había bombas de tiempo con código susurrante porque ya no necesitaba armas. Yo era el arma. El martes, TechCrunch publicó la historia. No es mío, es de ellos. Una startup innovadora implosiona tras un escándalo de licencias. El exmotor puede contener la clave del colapso. Las fuentes dicen que no hablé oficialmente. Aún no. Pero vi cómo la narración se curvaba a mi alrededor como el calor del metal. Susurros, foros, hilos de Twitter, podcasts que diseccionan mi confirmación de hit como si fueran escrituras. Lo llamaron el tenedor silencioso. Me llamaban el fundador fantasma. Y por primera vez en años, no me inmuté cuando dijeron mi nombre. A las 3:12 de la tarde, Evan me envió un mensaje desde una nueva cuenta. Cambió su selección de perfil. Sin traje, sin sonrisa, solo un círculo gris en blanco como el fantasma de un director ejecutivo. Vivian, sé que no me debes nada, pero por favor, los inversores están hablando de demandas. La gente está sin trabajo. Quizás podríamos hablar. Encuentra alguna manera de dejar de leer. Hice una captura de pantalla. Lo archivé en una carpeta titulada Demasiado tarde. Luego abrí un nuevo chat. No con él, sino con alguien que importaba.
Julian Tran ha estado observando desde el margen, esperando a que el ruido se despeje. Ahora él quería entrar, no para robar, sino para unirse. Su mensaje fue simple. Has hecho más daño con el silencio que la mayoría con equipos de abogados. Quiero construir algo contigo que no necesite venganza incorporada en el código. Sonreí. Quizás por primera vez en meses, porque esto no fue una reconstrucción. Fue resurrección. Esa noche volví al café. El mismo asiento, el mismo té, abrí mi portátil, escribí la primera línea de mi nuevo archivo Léame. Este código no pertenece a los fantasmas. Pertenece a los supervivientes. Pero mientras lo escribía, había algo que aún resonaba en mi mente. No habían terminado aún, no. Porque en su pánico por cubrir sus huellas, desencadenaron algo más. Algo que no había planeado. Algo que definitivamente no habían visto. Y estaba a punto de hacerse muy público. Todo empezó con un pin de una periodista llamada Leela. Medianoche en punto. Línea de asunto urgente que confirma el uso de su código en una licitación de contrato gubernamental. Mi pecho se quedó quieto. Abrí el correo electrónico. Fue breve, clínico, pero letal en sus implicaciones. Vivian, una fuente afirma que tu antiguo empleador reempaquetó tu arquitectura de IA vencida para una propuesta federal presentada el trimestre pasado. ¿Estarías dispuesto a comentar antes de que esto se publique? Adjunto un PDF, una diapositiva de presentación, mi gráfico flotante, mi árbol lógico exacto, una imagen de error de la compilación obsoleta, las mismas etiquetas de anotación, los mismos nombres de variables. Ni siquiera habían cambiado la fuente. Robaron mi cadáver, lo envolvieron en una bandera y trataron de venderlo al gobierno. Me quedé mirando la pantalla como si me debiera una disculpa. La marca de agua del PDF está fechada 2 semanas después de que me despidieron. Enterraron el problema de la licencia, reutilizaron la estructura, la presentaron como privada y, si ese contrato se hubiera firmado, yo sería el fantasma detrás de $1 millón. Ni siquiera lo dudé. Llamé a Leela. Para no negarlo y detonarlo, preguntó, ¿puedo citarlo? Dije, solo si escribes bien mi nombre cuando llegue la tormenta. El artículo apareció a la mañana siguiente. Una startup tecnológica exclusiva implosiona por un escándalo de licencias y ahora es acusada de fraude en una licitación federal. Se incendió rápidamente. El personal del Congreso lo retuiteó. Twitter Legal agudizó su cláusula y a mí. Me senté y los dejé masticar. Al mediodía, el Departamento de Comercio había emitido una investigación formal. A las 2, Byron me envió un mensaje de texto. Tu pequeña bomba de tiempo acaba de ser noticia nacional. ¿Alguna vez pensaste en construir herramientas para el organismo de control? No lo había hecho, pero ahora lo era. Por la tarde, el dominio de mi antigua empresa fue desactivado. Su director ejecutivo borró sus redes sociales. Tara publicó una vaga actualización en LinkedIn sobre la búsqueda del crecimiento personal. Los comentarios fueron silenciosos. Sin aplausos, sin corazones, solo una respuesta mía. Solo un punto, sin enojo, sin perdón, solo finalidad. Y luego me desconecté porque para entonces ya no necesitaba hablar ruidosamente. No necesitaba gritar. Ya había reescrito el final. Me enterraron, me reutilizaron, intentaron borrarme. Pero cuando el polvo se disipó, mi nombre era el único que seguía en pie. Gracias por unirse a la diversión, sobrevivientes de la oficina. Suscríbete para disfrutar de más dramas sobre cómo cambiar de interruptor.